Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con la economista Patricia Goto. Patricia, en términos de tasas de interés, más o menos, ¿qué nos espera? Tuvimos una tasa que estuvo creciendo considerablemente, sobre todo el año pasado. Esto más o menos se fue asentando, pero ¿cuáles son las perspectivas, por lo menos en el corto plazo, para las tasas de interés? Bueno, sí, la política monetaria había adoptado un perfil contractivo en el año 2022 atendiendo a la inflación que venía creciendo de forma significativa. Para el año 2023, las expectativas del mercado es de una reducción nuevamente de la tasa. Hoy estamos en una tasa de 8,5% anual. Es una tasa bastante elevada también para lo que Paraguay venía acostumbrado. Ya el Banco Central ha mantenido esos niveles en los últimos 6 meses, entonces estamos viendo de que por lo menos un aumento del perfil contractivo no vamos a ver en el corto plazo. Sin embargo, las expectativas ya son de nuevamente una reducción de la tasa que acompañe nuevamente al sistema financiero en su desempeño. En ese sentido, las expectativas apuntan a una tasa de 6,5 a finales del año 2023 y ya en el 2024, dependiendo un poco también de la trayectoria de la inflación, eso podría reducirse inclusive más. Pero hoy las expectativas son de una reducción de la tasa. Igualmente hay que estar muy atentos a lo que es el escenario internacional, porque eso también influye en las decisiones de política monetaria y el desempeño también de la economía local. Justamente eso, Patricia, este escenario internacional que de repente se volvió un poco incierto con este tema de la turbulencia bancaria, podría tener cierta incidencia en caso de que se vaya complicando, entre comillas, el escenario externo. Podría ser un factor de presión para que el Banco Central tenga que reacomodar otra vez un poquitito sus tasas de interés. Sí, de hecho que representa un factor de riesgo a monitorear. Es un evento no menor el que ha sucedido puntualmente en Estados Unidos en el sistema bancario, así que es muy probable de que los hacedores de política lo tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión. Lo que estamos viendo es de que la Fed, haciendo una lectura de su última decisión, sigue manteniendo como objetivo principal el combate hacia la inflación. De hecho, que ha subido nuevamente la tasa, era una duda que ya se tenía después del evento puntual que había sucedido con una entidad bancaria ya. Sin embargo, de vuelta la Fed ha subido a un ritmo menor, pero pronunciándose y fortaleciendo esa postura de mantener la lucha contra la inflación. Así que es muy probable de que las tasas en dólares continúen altas por un tiempo más prolongado de lo que se esperaba inicialmente, o por lo menos a principio de año. Este evento puntualmente cambia un poco ese escenario de expectativas de tasas sobre lo que es las tasas en dólares. Ahora, a nivel local, las tasas en guaraníes, como te decía, el mercado espera de que vaya reduciéndose gradualmente conforme la inflación también vaya acompañando un poco la trayectoria descendente, ¿no? Y ahí también estamos supeditados a lo que es el contexto internacional. Todos estos ruidos financieros también pueden tener impacto sobre el valor del dólar. Un fortalecimiento del dólar nos afecta de forma directa a lo que es la canasta básica de productos importados puntualmente, así que son factores de riesgo que igualmente hay que seguir monitoreando y que, bueno, traen consigo toda esta situación que vimos. En términos reales, Patricia, la tasa de interés, la tasa de política monetaria está por encima ya de la Sí. inflación interanual. Esto genera ciertas restricciones en términos de actividad económica. Patricia, ¿cuál es tu lectura? Bueno, sí, efectivamente estamos viendo una tasa real en términos positivos ya desde hace unos meses. Eso también influye mucho en la decisión de la política monetaria, ya de mantener en los niveles que estamos viendo en los últimos 6 meses. Tiene consecuencias sobre la actividad económica, ya que lo que hace un poco es encarecer los créditos al sector real de la economía y puede llegar a ser una limitante. Es ahí donde se observa el dilema que tienen los hacedores de política a la hora de tomar la decisión de seguir subiendo la tasa. En la medida que la inflación no muestre riesgos al alza, es muy probable de que esa tasa mantenga los niveles o bien ya empiece a descender, justamente para no incidir de forma negativa sobre el comportamiento de los sectores económicos. Hay que recordar que tiene cierto rezago el tema de la tasa Sí. de política monetaria. En la medida en la que va subiendo, los efectos reales de la aplicación de ese incremento tardan un poquitito. También tarda
ir deshaciendo ese camino, Patricia. Es decir, el Banco Central probablemente va a ir bajando el tipo de interés, pero los efectos reales dentro del mercado van a tardar todavía un poquitito en observarse. Sí, efectivamente la política monetaria tiene un rezago en su efecto real en la economía. Estamos hablando de más o menos 6 meses de rezago, dependiendo mucho de las características de la economía. Es muy probable que recién ahora estemos viendo los efectos de la suba de tasas que habíamos tenido el año 2022 y efectivamente al empezar a descender va a ser el mismo comportamiento, ¿sí?, de rezago para este año. Así que en el año 2024 probablemente estemos viendo un poco el impacto de la reducción de la tasa de interés en el caso de que así sea. Lo que sí influye de forma directa son las expectativas de los agentes. Los agentes, al saber de que va a subir o va a bajar la tasa, ya empiezan a adoptar ciertas posiciones, empiezan a tomar decisiones y eso es finalmente lo que se ve más de inmediato en la economía. Justamente las tasas de mercado podrían empezar ya ese camino también de acomodarse a esa expectativa de que el Banco Central va a ir bajando sus tasas de interés, porque ahora estamos con tasas de interés dentro del sistema bancario financiero relativamente altas, sobre todo en comparación con años anteriores. Sí, tal cual. Ya podemos empezar a ver, de hecho, que las letras de regulación monetaria, que es un instrumento que tiene el Banco Central, sirven como un proxy del comportamiento de tasas hacia adelante. Ya ahí podemos aproximarnos justamente a ver el comportamiento que puede llegar a tener en los próximos meses la tasa de interés y en la misma forma los créditos del sistema financiero en general. Patricia, y en términos del dólar, ¿cuáles son las expectativas? Hay también esa incertidumbre que estuvimos comentando del tema de Estados Unidos, en cierto modo también está generando algún tipo de presión sobre el tema cotización. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen ahora y más o menos hacia dónde vamos a avanzar en nuestro país, teniendo en cuenta que también esperamos un gran ingreso de divisas producto de las exportaciones? Sí, exacto. Bueno, hay que recordar que en 2022 habíamos tenido una fuerte depreciación de nuestro tipo de cambio en la última parte del año puntualmente, donde había subido y tocado máximos. El año 2023 parece reacomodarse el valor, estamos viendo niveles de 7.200 guaraníes por dólar, más o menos es un precio de equilibrio ya para la actualidad. Y vemos de que probablemente esa tendencia permanezca de desaceleración gradual del tipo de cambio, convergiendo hacia niveles de entre 7.100 y 7.200, dependiendo un poco también de las condiciones financieras internacionales, que si bien no nos impactan de forma directa a Paraguay, sí absorbemos cierto efecto de segunda ronda más por las economías de la región. En Paraguay, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de avisorar el valor del dólar puntualmente? La estructura que hoy tiene la oferta de divisas, donde tiene un peso importante el sector agrícola. Hay un ingreso que va a ser mayor este año atendiendo a la producción de soja que se ha recuperado y a los precios internacionales que también se mantienen elevados. Entonces se espera una oferta de divisas superior al año pasado. Eso en general tiende a empujar a la baja al valor del dólar. Y por el lado de la demanda hay que tener en cuenta mucho la actividad económica, cómo va desempeñándose el sector comercial puntualmente, que es el más demandante de la moneda norteamericana para realizar sus compras del exterior. Y eso en general impulsa, y de hecho que el año pasado habíamos visto un fuerte impulso de la demanda de divisas en un contexto de una oferta debilitada. También la posición del Banco Central es muy importante a la hora de mirar la oferta de divisas a nivel local. El Banco Central es el principal jugador en el mercado cambiario y una decisión de ellos de participar o no en el mercado en general tiende a afectar el valor del dólar final. Así que hay que tener en cuenta esos factores para visorar en adelante el comportamiento del tipo de cambio. Patricia, esta trayectoria del dólar de principios de año, sobre todo, que alcanzó niveles históricos en cuanto a su cotización, ¿a qué factores se debió? ¿Fue justamente ese faltante de divisas que se tuvo desde el año pasado lo que condicionó al dólar? ¿Hubo algún otro factor que pudo haber sido relevante? Bueno, nosotros vimos mucha presión por el lado de la demanda de divisas de los agentes económicos. En un contexto de oferta debilitada, como te decía, el año pasado el Banco Central había salido del mercado cambiario por lo menos 2 meses, no había intervenido.
y eso había generado cierta escasez de la divisa norteamericana, impulsando bastante el precio. En general, ese fue el fenómeno que vimos que llevó al tipo de cambio a máximos históricos. Vimos cotización de 7.400 durante el mes de enero, que de vuelta con la vuelta del Banco Central al mercado cambiario fue atenuándose un poco esa presión alcista. Así que, como te decía, la decisión que tenga el Banco Central de entrar o no en el mercado cambiario tiene una incidencia significativa sobre el valor en adelante. Ahora hay que tener en cuenta también de que el Banco Central tiene un doble rol en el mercado cambiario. No solamente interviene para cortar estos picos en la cotización, sino que también interviene como agente cambiario del Ministerio de Hacienda. Entonces, en la medida de que el Ministerio de Hacienda tenga más ingresos en dólares, producto de las entidades binacionales, como también de la colocación de bonos soberanos que se espera para los próximos meses, eso también puede llegar a hacer de que el Banco Central sea más activo en el mercado cambiario, vendiendo más dólares y presionando a la baja el tipo de cambio. Pero ya no hay factores en la actualidad como para que el precio pueda volver a esos niveles. Es decir, justamente todo lo que estabas comentando en realidad tira más hacia una baja del dólar que haya factores de riesgo de suba del dólar. Sí, efectivamente, haciendo un análisis integral, vemos que las presiones a la baja son superiores que las presiones al alza. No obstante, el tipo de cambio en general no podemos predecir con certeza, debido a que depende de factores que no solamente están en el ámbito económico, sino también depende mucho del escenario político, del escenario internacional, de las decisiones de los agentes económicos. Así que hay que hacer un balance de esos riesgos y ver efectivamente cuál sería la trayectoria. Por el momento vemos más presiones por el lado de la oferta, un aumento de la oferta de divisas, que en general, ante una demanda que se mantiene bastante estable en nuestro país, puede llegar a presionar a la baja el tipo de cambio. Patricia, ¿y cómo nos ubica eso en la región, teniendo en cuenta también lo que es la competitividad? Hay otros países que tal vez tienen otra trayectoria respecto al dólar. Por ejemplo, eso el año pasado se evidenció muchísimo. Paraguay seguía otra tendencia que los países de la región, y eso tiene sus efectos en términos de competitividad. Con esto que estabas comentando y con el trayecto que se está previendo en Paraguay, ¿cómo quedamos en torno a ese aspecto? Bueno, de concretarse esa reducción del tipo de cambio y con una inflación bastante controlada, en general Paraguay está caro en dólares. Eso se mantiene en los últimos años, considerando también que bueno, nuestras economías vecinas vienen atravesando problemas macroeconómicos que han determinado una fuerte depreciación de su tipo de cambio frente al dólar puntualmente, ¿no? Entonces, en términos de competitividad, Paraguay sigue caro en dólares. Eso nos afecta en algunos sectores puntuales, como por ejemplo el sector comercial, que en general es el que más absorbe esta desventaja en precios relativos, sobre todo si nos comparamos con las economías de la región, tanto Argentina como Brasil, y con los cuales mantenemos lazos bastante estrechos en términos comerciales. En términos de exportación, no vemos muchos riesgos. Los principales productos de exportación que nosotros tenemos en general no compiten con los productos de exportación de la región, ni de Brasil ni de Argentina. En la carne podía llegar a verse algún impacto negativo de esa situación, pero lo que es soja, energía eléctrica en general no están muy supeditados a lo que es el comportamiento del tipo de cambio real, así que por ahí no hay riesgos. Más que nada para el sector comercial, que en general sí tiene un impacto negativo derivado del reavivamiento del contrabando, de un menor turismo y también de lo que es el comercio fronterizo, que en general absorbe de forma negativa. Justamente, Patricia, sobre todo en el caso de Argentina, la fuerte devaluación que está teniendo el peso argentino es un incentivo para el contrabando, es decir, para el ingreso de, Sí. de mercadería desde Argentina para nuestro país. Sí, de hecho que esa es una problemática que Paraguay viene afrontando hace varios años, ¿sí? El sector comercial lo sabe, sobre todo lo que es el sector de supermercados, que en general es el que más absorbe, considerando de que el contrabando se da de forma visible en nuestro país, ¿sí? La situación del peso argentino no ayuda a ese factor, considerando de que hay un abaratamiento en términos reales de los productos argentinos, que pueden llegar a considerarse como competencia de los productos locales.
Así que ahí sí hay un impacto negativo que viene hace años y que, bueno, en general desde la política monetaria no se puede hacer mucho, considerando de que el problema está en términos macroeconómicos en el país de la región y no tanto a nivel local. Así que seguir esa tendencia no sería saludable para nuestro perfil macroeconómico, seguir la tendencia de las economías de la región, sino más bien habría que ver en otras cuestiones como fortalecer la institucionalidad, fortalecer los controles fronterizos. Por ahí viene más el combate al contrabando que más en términos monetarios y macroeconómicos. El ciclo de la cotización, por ejemplo, si hablamos de Argentina, crea esas ventanas en los cuales traer los productos desde Argentina se vuelve mucho más conveniente y esto incentiva lo que estabas diciendo, lo que estabas comentando, el contrabando. Pero después, posteriormente, esto en cierto modo se compensa con la inflación, que en Argentina está prácticamente ya a niveles de 3 dígitos. O sea, hay un juego al cual tenemos que estar también atentos para justamente tener en cuenta esa competitividad entre Argentina y Paraguay, sobre todo que me parece que es el caso en el que más se nota esa diferencia cambiaria, Sí, Patricia. tal cual. De hecho que si miramos en conjunto, no necesariamente en todos los rubros hay una ventaja competitiva en términos de precios en Argentina. Más bien estamos hablando de productos locales de ellos que ganan competitividad respecto a los productos locales nuestros por esta diferencia cambiaria. Pero como bien mencionás, la inflación también juega un papel importante y la inflación en Argentina no es un dato menor, está bastante elevado y eso también de repente compensa esa ventaja que puede llegar a tener en términos cambiarios. Lo que estamos viendo es que igualmente con la inflación elevada y con la trayectoria del tipo de cambio, igualmente sigue siendo conveniente en algunos productos la compra local. Patricia, sé que todavía no hay proyecciones oficiales para el año que viene, pero más o menos teniendo en cuenta el panorama. En el año 2022 tuvimos una actividad prácticamente nula. Esto fomenta de que en el año 2023, con la economía relativamente funcionando, tengamos un crecimiento económico. Para el año que viene, eso podría dificultar un poquitito a que el crecimiento sea tan alto como este año, ¿verdad? ¿Se prevé que haya un comportamiento todavía positivo para el año que viene, teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora? Porque evidentemente Claro. todavía queda mucha tela por cortar, pero ¿hay perspectivas de que la economía paraguaya siga creciendo tal vez a menores tasas? ¿Cuál es la lectura que hace sobre eso? Sí, probablemente Paraguay converja hacia un nivel de crecimiento muy cercano al potencial. Estamos hablando entre 3,5 y 4% de crecimiento, es lo que se espera, teniendo en cuenta algunos factores estructurales que tiene la economía. Como bien mencionás, este año se espera una tasa interesante de crecimiento en torno al 5 y al 6%, considerando el efecto rebote derivado del sector agrícola puntualmente. Ya para el año 2024, con las condiciones normalizadas, ese crecimiento probablemente desacelere un poco su ritmo. Sin embargo, todavía un crecimiento positivo para Paraguay. En adelante hay que tener en cuenta de que vienen cambios estructurales interesantes en la economía, con la ejecución de algunos proyectos de inversión que van a traer no solamente un crecimiento de la producción, sino también un cambio estructural, al sacarle un poco peso al sector agrícola, incorporando un nuevo sector que es el forestal industrial, que es el proyecto de inversión más grande que estamos esperando la ejecución ya a partir de este año. Y en la medida que eso vaya desarrollándose como se esperaba, eso va a tener un impacto positivo en la economía. Así que esperamos de que todos estos proyectos dinamicen la actividad económica en adelante y probablemente sean una fuente de crecimiento para la economía paraguaya. Eso justamente puede cambiar muchas cosas, Patricia. Habla justamente de la estructura misma de la economía y puede ser un factor bastante dinamizador de la economía siempre que haya otros factores complementarios a las inversiones. Es decir, si por ejemplo garantizamos la mayor institucionalidad, mayor seguridad jurídica y hacemos todo el escenario para ir justamente captando inversiones o haciendo garantía de esas inversiones, los proyectos como este, el caso de Paracel, se pueden ir multiplicando y pueden ser bastante importantes para la economía en general. Sí, tal cual. De hecho que Paraguay es atractivo para las inversiones extranjeras, eso ya es una realidad. Vimos varios proyectos que se han desempeñado de forma positiva y sigue siendo un atractivo. Si nosotros vemos la opinión de los agentes económicos del exterior, vemos de que Paraguay sigue siendo un destino atractivo para las inversiones.
No obstante, eso tiene que ir acompañado del sector público puntualmente, brindando todo el soporte, en tanto en términos de seguridad jurídica como también de servicios públicos, que hagan de que estas inversiones finalmente sean positivas, rentables y que finalmente tengan su efecto derrame sobre otros sectores económicos. Va a ser fundamental el papel del sector público en adelante para seguir atrayendo inversiones y para que estas que ya están aprobadas hoy y en proceso de ejecución continúen en la senda positiva y finalicen finalmente con un desempeño positivo.